Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al Festival Fronteras. Con todos ustedes, Lucía Lidmaer, Guille Galván y Fernando Navarro. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por venir aquí al Palacio de les Arts para esta charla. A mi derecha voy a hacer una presentación rápida, no hace falta, pero bueno, Guille Galván, compositor, músico de Vetusta Morla, también letrista, aunque muchas veces no gusta que se digan letrista a los músicos, no sé, el otro día me lo decía Kiko Veneno, me decía, eso de letrista no me gusta, yo soy músico, que lo engloba todo. Y aquí también, a mi derecha, Lucía Lidmeyer, bueno, escritora con un libro Cauterio, que ¿cuántas ediciones lleva ya? 5. 5. Bueno, pues vamos a por la sexta. También en un programa de éxito como Deforme Semanal, un podcast, y periodista. También ha estado colaborando con nosotros en el diario El País, en el diario Es y Carne Cruda. Y bueno, esta charla vamos a hablar sobre... El título de la charla se llama El rock también bebe de la gran literatura. Entonces, mi primera pregunta, Lucía, voy a empezar contigo, te tengo más cerca, te ha tocado. ¿Crees que una canción puede ser gran literatura, puede ser literatura? Bueno, yo creo que sí, por supuesto. Claro, no hay mucha diferencia de formato entre las canciones y la poesía, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que actualmente hay muchísima gente, o sea, muchísimos músicos y músicas que son ambas cosas, incluso escritores y músicos. Estoy pensando en Florence and the Machine, por ejemplo, en Florence Welch, Sí. en la gente del mundo del rap, que si piensas ahí muchas veces, si excluyes la base, es un fraseado constante. Y hay también poetas que son extremadamente musicales. Se me ocurre T.S. Eliot, sin ir más lejos. Sí. Hay grandes poetas que si vivieran ahora yo creo que serían músicos. O sea, o como mínimo tendrían alguna base detrás. Así que sí, sin duda. Sin duda, ¿no? ¿Tú, Guille, cómo lo ves? ¿Podría ser una canción literatura, desde tu perspectiva? Bueno, yo quizá con lo que estoy menos de acuerdo es con ese epígrafe, ¿no? De gran literatura o pequeña literatura, porque al final todo forma parte más hoy en día de la cultura pop o de la cultura popular o de ese bagaje colectivo que a veces viene de ciertos lugares y a veces de otros, ¿no? Yo creo que parte de ese complejo de la alta o de la baja literatura lo han tenido muchos músicos y músicas a lo largo de la historia, ¿no? Hablábamos antes del caso de Lou Reed, como su profesor de literatura le desprecia en el momento en el que piensa o se entera que está componiendo canciones de pop, porque era lo peor para un escritor, ¿no? Rebajarse hasta esos niveles. Y como Lou Reed hace como toda su carrera intentando justificarse y decir, oye, que yo hago alta literatura también, ¿no? Quizá, bueno, pues igual que la literatura ha bebido de la música en muchas ocasiones y al revés, ¿no? Igual que Serrat de repente decide o musicar a Machado o a Hernández, pues creo que, como decía Lucía, hay un montón de gente ahora mismo pues, que está haciendo ambas cosas, desde, no sé, estoy pensando en Kate Tempest, por ejemplo, que además hace, ¿no? tiene bueno, pues un formato artístico que es muy difícil separar lo que es poesía, lo que es ensayo, lo que es hip hop, lo que es cantado, lo que es musicado, ¿no? Forma parte de una misma cosa y yo creo que son, bueno, pues al final habitaciones de una misma casa, ¿no? que se comunican y siempre se han comunicado a lo largo de la historia. En ese sentido, hablabais ahora de Kate Tempest, que me parece que un ejemplo buenísimo de cómo, ¿no?, se puede estar en los dos territorios de una forma, con una simbiosis perfecta, ¿no? Al fin y al cabo, recitar un poema o hacer poesía tenía mucho que ver con
con conectar de una manera también musical de ese tiempo. Recuerdo una entrevista que hice hace tiempo a Patti Smith, que me contaba Patti Smith de cómo ella, su proceso había sido, al llegar a Nueva York, ella quería ser poeta, y de hecho se dedicó a ser poeta, pero hubo un momento que se le quedaba como muy estática la poesía, y por eso decidió, sin ser músico, sin ser música, vamos, sin ser artista musical, juntarse con gente para ver si podía llevar su poesía a un escenario musicalmente, y le funcionó. Tú, Lucía, tú que has trabajado siempre periodismo también, ¿hasta qué punto ves, ¿no? Cómo la poesía puede romper las barreras y acercarse a un escenario, y que eso se pueda integrar, eso que decía algo Guille ahora mismo, ¿no? Alta, baja cultura, ¿lo has visto como algo que tengas que explicar, que la música, el rock, puede ser también cultura del máximo nivel? Bueno, yo es que estoy totalmente de acuerdo con él en que cuando estábamos hablando de si puede ser, si es literatura o no es literatura, yo pensaba más bien en buena literatura o buena música, música que nos guste o que nos parezca que nos trasciende, que nos hace mejores, que nos impacta, pero en absoluto con respecto a los clásicos, esto de alta, media, baja cultura, Sí. me parece que están absolutamente fuera de tiempo y no tienen ningún sentido en la época Tenía actual. algo clasista, a lo mejor, ¿no? De que la alta literatura de las élites es lo que decidían ellos, ¿no? Y pasó Es que yo con creo la que música popular. más que sea clasista o no, es que con las nuevas tecnologías de información eso queda absolutamente reventado. Tú Claro. ahora puedes conseguir un libro en 3 segundos, puedes escuchar la música que quieres de otra manera. Ya en el momento en el que yo me acuerdo que empezaron los politonos de Beethoven, yo pensaba que ¿esto qué es ahora? ¿Es alta cultura? ¿Es baja cultura? ¿No? Claro. Entonces, para empezar eso, derruido ya. Y si y vas por el lado de si realmente yo creo que la cultura popular, o sea, la envidia que tenemos la gente que escribe a los músicos, es que nosotros siempre hemos sido gente extremadamente solitaria, ¿sabes? O sea, que te llevas bien con 2 personas, tienes 2 amigos y hablas de extraterrestres o de, no sé, de las cosas que te gustan. Y a mí siempre me ha dado una sana envidia la gente que ha podido desde la adolescencia cooperar para hacer cualquier territorio de lo artístico. A mí ahora, por suerte, me pasa con mi amiga Isa, que podemos hacer cosas juntas y es genial, pero creo que existe una profunda envidia por parte de todos los escritores de mi generación, que nunca lo confesarán, especialmente los hombres, porque ellos querrían haber tenido un grupo. Totalmente. Y haber molado mucho. Antes hablamos de los AR, ahora eso. Y pasa eso. Sí. Entonces, hablando con un amigo que es músico, Ricky, que me decía, pues tu libro, no sé qué, digo, pero tú cada vez que tocas, a lo mejor te escuchan 2.000 personas a la vez. Yo para que me lean 2.000 personas, el trabajo es mucho más complejo y llega de otra manera. Entonces, creo que ahí está la gran diferencia. Quizás es el soporte y la inmediatez de la cultura popular que tiene la música, del directo, que la literatura lo consigue menos y que quizás, cerrando, Claro. Patti Smith buscaba una manera de llegar que fuera más inmediata y que no tuviera que ver con unos canales de comunicación mucho más elitistas en ese momento. Sí, no sé, a lo mejor es una manera que era una manera de conectar, ¿no? Intentar, que al fin y al cabo, cuando tú haces una obra de arte, lo que quieres es conectar con la gente, que de eso habla muy bien Kate Tempest en su libro Conexión, ¿no? Tú, cuando Guille componías, desde el principio, ¿pensabas que estabas componiendo pensando que estabas haciendo literatura, estabas escribiendo, te veías como escritor? Porque cuando uno se coge a poner canciones no es lo mismo que cuando uno se pone a escribir un libro, como bien decía Lucía. Bueno, yo creo que en mi caso no me lo planteaba, o sea, no me planteaba si iba a pasar la barrera de lo literario o no. Quizás sí que por mi falta de preparación, a lo mejor musical hasta cierto momento, pues sí que tenía como ese déficit o esa necesidad de decir, bueno, para ser relevante o que lo que haga o lo que hagamos tenga algún sentido,
hay que darle duro en todos los ámbitos, ¿no? En lo musical, en las letras, o sea, sí que había una necesidad o como una ambición de escribir canciones que, bueno, pues que fueran como pequeñas obras de teatro o que fueran un poquito, quizá por también lo que me había influido a mí de adolescente o por lo que hablábamos antes de que me gustaba coger los discos que venían yo no entendía inglés, con 14, 15 años, y cogía los discos que venían con la edición traducida, aunque no eran los más cotizados en muchos casos, pero a mí me gustaba mucho porque podía leer al mismo tiempo que escuchaba la música, ¿no? Entonces, yo creo que para mí ese era el reto, no saber si entraba en el club de los elegidos o no. No sabía ni que existía el club de los elegidos. Bastante tenía con terminar una canción y que tuviera cierto sentido aquello, ¿no? No, pero parece que cuando estás en el colegio, ¿no?, te están siempre diciendo cuáles son el club de los elegidos, como te van poniendo las referencias, ¿no?, de los grandes escritores, ¿sabes? Nadie estudia a Patti Smith en el colegio, nadie estudia a Dylan o a diferentes artistas, ni a los propios Beatles o a quien sea, ¿no? Y así estudiamos los escritores, ¿no? Y la música popular no deja de ser cultura. Has dicho una cosa que me interesa mucho, Guille, que lo hemos hablado. Guille, es que hemos estado antes tomando algo, comiendo juntos con Luciano, porque lo hemos visto más tarde, que ha llegado más tarde de Madrid, y no hemos podido tener conversaciones off the record, ¿no?, fuera de telón, pero hablabas un poco de ahora cuando tú componías, ¿no? Y hablábamos antes en el bar de cómo la música, ¿no?, la construcción de las canciones es a veces generar imágenes, es decir, posiblemente para definir lo que significó una época y el rock and roll puedes escribir muchos libros, pero no hay nada mejor que Aguamba Bulba Bulan Bambú, ¿no? Sí. Es así, y ahí lo dices todo y no estás diciendo nada, ¿no? Sí. Y tú cuando componías, me contabas y compones, ¿no?, cómo la música, la composición de una canción es generar ese tipo de imágenes que forman parte de algo muy distinto a lo que hace un escritor o una escritora, ¿no? Sí, quizá hablábamos también que tenemos un compañero músico que siempre dice que en el rock lo importante no es lo que se dice, sino cómo suena, ¿no? Que da igual lo que digas si suena bien y se puede cantar. Y quizá, bueno, es extremo, pero no le falta razón, ¿no? Por eso también en el café antes cuando preguntaban, ¿no?, sobre si la letra del reggaetón es mejor o peor, o si es... Yo le decía que al final cada estilo de música tiene su manera de cantarse y que lo importante no es la profundidad o no o las subjuntivas que se utilicen o que puedas calzar en una canción, ¿no?, sino si esa canción cumple su función y si está transmitiendo, estás consiguiendo generar la arquitectura o el escenario que te planteas, ¿no? Y evidentemente en un mundo completamente fragmentado, donde tenemos una lectura de la realidad vía móvil, donde todo es a golpe de WhatsApp o donde no prestamos atención demasiado a ciertas cosas, ¿cómo le vas a plantear a un chaval o una chavala de 20 años que escribe una narración como Mediterráneo de Serrat? Es que no forma parte de su cultura, no tiene nada que ver. Entonces es normal que existan canciones donde se digan frases y cosas sueltas que no son menos profundas que lo narrativo, probablemente para llegar a Motomami o para llegar a otras muchas frases cortas o expresiones inventadas de la música urbana o de la música latina, por poner un ejemplo. Pues está haciendo un ejercicio de síntesis brutal de casi como si fuera una puerta o un link que te lleva quizá a cosas privadas, como podía ser cuando empezó el rock and roll. Muchas de las frases tenían que ver con la jerga de casi carcelaria, ¿no? Y era parte de la gracia. Quizá eso lo heredó el hip hop, otro tipo de músicas, y quizá el pop o el rock, a partir de un momento cuando se le dio esa importancia o esa aura de que podría ser literatura, empezó a pensar que tenía que escribir como si fuera un literato. Y yo creo que parte de la gracia de las canciones es que sigan siendo canciones y que sigan teniendo su lenguaje propio, ¿no? Patti Smith lo cuenta en su libro, ¿no?, en las memorias, cuando decía: yo quiero conectar, pero claro, ¿cómo vas a conectar o cómo vas a pensar en conectar cuando en 2023, cuando estamos todos conectados? La manera de conectar es completamente distinta. No buscas conectar, buscas otro tipo de cosas, ¿no? Y quizá ahí la literatura y la música sí que son distintas, porque tú en la música, lo que decía Lucía, ¿no?, al final tú haces una canción para ser, al final, compartida por una colectividad. Toda la música, ya sea para bailar, para cantar, acaba teniendo sentido en el momento en el que es puesta en común. La literatura no deja de ser un vis a vis entre el autor o la autora y quien lo va a leer. Y esa forma
creo que no te plantea decir, bueno, escribo para tal o para cual, desde un punto de vista formal, de decir, bueno, voy a escribir para este perfil o para este otro, pero sí que te lleva a pensar cómo va a ser recibida. O sea, creo que la música es para nosotros y para nosotras, y que la literatura es para uno o para una. Discrepo, pero no pasa nada. Bien, ya por fin tenemos... No, pero o sea, entiendo por qué lo dices y en principio tiene todo el sentido, pero me parece que el potencial de lo literario, así como la música en vivo tiene el potencial de conexión directa, la literatura te conecta cuando estás solo con otros mundos y con otra gente que está como tú. Entonces, y eso tiene una riqueza también enorme. Es decir, no es inmediatamente colectiva, pero sí puede serlo a posteriori. Es decir, la gente que conoce otros mundos a partir del hecho de viajar literariamente. Yo siempre pienso que la expedición esa de Amundsen, ¿no? Los que llegaron al polo pero no sobrevivieron, que se fueron deshaciendo de cosas para quemar, lo último que dejaron de quemar fue un libro de ficción que se leían mutuamente a la noche para evadirse. Entonces, quizás un concierto sea un espacio de comunión, pero el espacio literario también puede serlo de otra manera, ¿no? Sí, quizás me he expresado mal. O sea, era por discrepar. Estoy de acuerdo con ella, ¿eh? Me refería más a la manera de recibir la manera de recibir lo de la música. Claro. Normalmente siempre es colectiva o proyectada de lo colectivo, y al final el nivel de empatía que tiene la literatura se genera desde ese momento donde tú lo estás leyendo como individuo. Ahí sí, total. Pero pues, le voy a hacer la pregunta entonces a Lucía un poco lo mismo, porque yo lo que intento un poco que te preguntaba, Guille, es cómo entras en la psicología de alguien, ¿no? O sea, porque al final el arte es, ¿no?, saber captar una psicología, algo que está sucediendo en los sentimientos en la cabeza de alguien, y desde la música a veces se puede jugar con Saoko, papi, Saoko, no hace falta decir tampoco mucho para que entrar en la psicología de alguien, cogerle de alguna manera. En cambio, cuando escribes, Lucía, cuando escribes un libro, no funciona igual. O sea, me decía Guille antes que era mucho con instinto. A veces esto funciona por instinto, la composición de una canción, y no tanto por una estructura de una manera, sino por instinto. ¿Tú crees que también al escribir un libro, una novela, también hay instinto? Absolutamente. O sea, yo tengo novelas y tengo ensayos. Creo que el ensayo es más analítico. Y es un poco más cerebral, al menos en mi caso, y creo que la novela, o sea, la ficción, para mí parte más de lo emocional, por otras razones. Porque claramente en ambas hay narrativa, pero la narrativa en la ficción te exige un tipo de llevar al otro y de vehicular algo que además, en el fondo, hacemos ver como que es algo cuerdo, pero escribir ficción es de locos. O sea, si tú piensas que estás tú sola, en tu casa, en un mundo que no es el tuyo, con unos personajes que tú has creado, que están dialogando entre sí, y durante 3 años o los que sean estás metida en ese mundo, a cualquier psiquiatra que le explicaras eso fuera de la Tierra diría que estás chalado. Entonces, claramente tiene que tener un componente emocional. Evidentemente luego tienes las estructuras, como imagino, en la composición para hacer que eso... que la gente quiera seguir leyendo, que siga un capítulo más, cómo trenzar las historias para que tengan algún sentido, ¿no? Claro. Pero para mí tiene un componente claramente emocional. Monetario no es, ya te lo digo. No. O sea, alguien que gana menos que los músicos son los escritores. Pasamos ahí, todos. De todas formas, hablabas de que antes de que si es un poco loco, ¿no?, lo de ser escritor, sí, porque encima te escribes un libro, te estás 3 años con el libro, dejándote la vida, tal, sí. Y cuando llegas al bar y vas a contar el libro, llega un músico o una música, te coge la guitarra y te quita el chico o la chica rápidamente todo tu libro, y te quita, porque al final la música conecta de una manera mucho más inmediata, ¿no? Pues si ya te digo que todos los escritores quieren ser músicos, claro, es así. Exacto, entonces... He de decir también, en vuestra defensa, que a mí me parece increíble que alguien pueda tener una estructura y todos los personajes y todos los diálogos y sobre todo
bueno, esa sangre fría o ese nivel de calculismo de poder poner en marcha un mundo y que sea armónico y que funcione. O sea, Pero todos no. mis respetos y Pero, mi pero admiración. muchas veces no sabes a dónde vas, ¿eh? Bueno, La y la gente dice música que tampoco. sí, pues empiezas una novela y dices, sí, va a pasar no sé dónde, y luego no sabes dónde vas. Claro. No es no está en la cabeza. Pero eso que dice, claro, pero eso que dice emocional, por seguir el instinto, que tú Claro. defendías la parte emocional de una novela, la parte emocional de una ficción, y ese instinto, en tu caso, Lucía, cuando escribes, ¿no? Porque, por ejemplo, pongamos que Guille tiene una canción y le salta un verso, le gusta, hace la canción y la inspiración le llega y rápidamente la puede compartir con alguien para ver cómo lo chequea, ¿no? Tú, claro, tienes que construirlo mucho más en largo tiempo, tienes que estarte mucho más tiempo hasta llegar a esas muchísimas palabras, tal. ¿Cómo utilizas tu inspiración dentro de la construcción de un libro? Porque no puedes cotejarlo rápidamente. Es más solitario todo. Eso seguro, es más solitario, y lo cual en el mundo en el que vivimos tan hiperconectados no favorece nada. Y luego hay una cosa que es inspiración y otra cosa que tiene que ver con que eso de que te pille trabajando. Pues sí. Claro. Para mí tiene que ver con una idea muy insistente, obsesiva, que no se va. O sea, hay una voz. Primero es la voz, encontrar la voz. Cuando encuentras la voz es, ¿y esta persona quién es? ¿Dónde vive? ¿Qué le interesa? ¿Qué hace? Y entonces ver si realmente vehiculas una serie de acciones que lleven a algún sitio. Y ahí tienes un poco cierto esqueleto. Y yo ahí, con un mínimo esqueleto, me pongo a escribir. Eso luego se desvía. Pero, por ejemplo, te pasan cosas como que te digo que hay una parte racional, que es, yo sé que este personaje va a empezar aquí y va a acabar aquí, pero lo que pase en medio no lo sabes. Y ahí la parte C, que es la más difícil de las canciones, ¿no? el centro, ¿no? La parte C. O sea, una la vez C. llegar al segundo estribillo es muy fácil. Claro. Lo complicado es que pasa desde el segundo estribillo hasta que termina la canción. ¿Qué decides hacer con todo eso? Claro. Solo que aquí la parte C son meses y meses Claro. de trabajo, ¿no? En este caso. Sí, luego te equivocas, no te funciona, un personaje se te hace repetitivo, te cansa. Pero lo que es chulo, que a mí sí que me recuerda un poco a la música, es que hay veces que se te ocurren frases que tienen un tono, ¿sabes? ¿Cómo decirlo? De alguna manera, escribir un libro es intentar engancharte a una frecuencia de radio, ¿no? Sí. Y entonces, cuando la encuentras es mejor que no la sueltes. Y una vez la tienes, seguir ahí. Porque luego, si te desenganchas un tiempo, cuesta volver Claro. como hacer deporte, cuesta volver. Muy interesante, sí. Y entonces, a mí, por ejemplo, pasó en Cauterio que estaba con el personaje contemporáneo y no sé qué, y está hablando de Barcelona, ¿verdad? Y me voy a vivir a Madrid, que es lo más parecido a la muerte. Y yo puse esa frase y me reí sola, en plan de, qué cabrona es, ¿sabes? Pero qué cabrona es ella. Claro. Y esas cosas tienen un punto bastante musical. Pero es interesante eso, porque lo del tono es muy interesante porque... y lo del tono, la obsesión por ese tono, ¿no? Salirse ese tono durante tanto tiempo. Murakami, que todos sabemos que es futuro premio Nobel de literatura, dentro de poco, le quedan 25 años para que suceda. Leía un artículo suyo hace mucho tiempo en el New York Times, cuando parecía que le iban a dar el Nobel y nunca se lo dieron, que hablaba de que cuando escribía sus libros, él es muy aficionado al jazz y buscaba ese tono. Se ponía mucho el jazz porque discos de jazz de los años 50, que buscaban todos un tono, y que él intentaba que sus libros tuviesen esa frecuencia de tono como tenían los discos de jazz de una época determinada, para que no se pierda, ¿no? En ese sentido. Pero al buscar ese tono, ahora nos vamos para Guille. Guille, tú, claro, yo pienso, tú tienes inspiración, y yo cuando veo esto, cuando se habla siempre de los poetas o de los músicos, no, compuse esta canción, cogí una servilleta y la compuse, ¿no? Esto un escritor no puede coger un libro y componerlo en una servilleta, puede a lo mejor coger una idea no vaga y luego desarrollarla durante semanas. ¿Hasta qué punto tú has podido escribir una canción de un día, inmediatamente? ¿Lo has podido hacer en cuestión de horas? Bob Dylan decía que hacía canciones a veces en 20 minutos. Sí, yo creo que las canciones en ese sentido, por lo menos en mi caso, no están sujetas a una lógica igual, ¿no? Hay canciones que he tardado meses en escribir porque yo normalmente lo que hago es hacer primero la música, la melodía, la estructura, y una vez sé cuál es
A veces digo un poco el símil, no sé si es muy acertado, ¿no? De que yo lo que hago es generar un espacio escénico, ¿no? Vas tomando decisiones, ¿no? Aquí pones un sofá, aquí pones un mueble bar, aquí pones unas cortinas. A medida que vas tomando decisiones en la composición, se va generando un clima, ¿no? Que evidentemente termina cuando escribes la letra. Y hay veces que las personas que juegan ese rol o que forman parte de esa obra de teatro tienen tanto peso que definen lo que es la canción desde el primer momento, o a raíz de una letra muy clara construyes todo lo musical, pero a veces pasa lo contrario, que tienes ese escenario ya tan amoldado, ha pasado por el local, ya tiene un sonido, huele de una manera, que es muy difícil poner una letra porque tienes que encontrarla, ¿no? El símil con la frecuencia me parece muy acertado. Creo que en la música, a la hora de componer, uno va como persiguiendo un hilo, ¿no? O sea, un hilo, no el rojo este de... O sea, un hilo de lo que sea, un hilo, una soga como la que hay ahí, ¿no? Y en esa parte es como el trabajo del explorador, ¿no? Tú ves que algo ahí merece la pena, pues sigues picando y sigues picando. Y también hay un punto de egolatría muy grande, que te lleva a decidir estar 5 horas intentando sacar una canción y no estar con tu pareja o con tus amigos porque piensas que tú eres mucho más importante y que vas a acabar haciendo algo histórico. Bueno, pues ese punto histórico yo creo que es necesario, porque yo creo que si no atacas una canción pensando que es la mejor que vas a escribir en tu vida, te deshinchas, porque la vida es mucho más divertida que escribir canciones y seguro que hay otras cosas mucho mejores que hacer. Pero hay un punto donde en ese momento tú estás tan centrado y tan obsesionado con que lo que tienes entre manos es realmente importante, que te lo crees. Y yo creo que ese es el punto en el que, como la zanahoria, donde tienes que picar, picar, picar y llegar a un punto donde suceda. Eso a veces sucede en meses, porque tienes lo que os decía sobre todo si tienes una banda que la pasas por el local, la compartes, ¿ves? Y a veces hay canciones pues, que han tardado mucho en llegar a la letra, y otras al revés, que estás enfrascado en una que no te sale, coges la guitarra y en 10 minutos has hecho una canción que luego está mejor casi que la que has tardado tanto en componer. Eso al mismo tiempo te genera una sensación también un poco de abismo permanente, porque dices, joder, me dedico a algo que ni siquiera yo soy capaz de categorizar y de estructurar, y me gustaría decir que escribo de 8 de la mañana no sé qué, que luego hago... Pero yo no he conseguido dar con el horario. Eso es lo que hace Nick Cave, ¿no? Que dice que va a la oficina y está de 9 a 5. Sí, sí, bueno. Que no se mueve por impulsos. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si me lo creo del todo. Ahora, no sé antes si me lo creo era... del todo. Hablaba Guille de egolatría. Sí, los escritores ganan menos que los músicos, sí que tienen más ego que los músicos, los escritores en general. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo el mundo de los escritores lo veo como muy... Porque piensan todavía mucho con alta cultura, pero bueno, no vamos a meternos aquí si es mejor o peor, y piensan como que están en el premio Cervantes. Y en cambio, no, el pop está visto de otra manera. Lucía, tú has traducido, que eso me parece una montaña, un Everest que has hecho, demuestra lo ¿no? ¿Cómo decías? Del ego que tengo. Del ego no, el psicólogo que has trabajado, que decías lo del psicólogo y la soledad, y que sí. Estamos tarados los que escribe la gente, tal, o que tarados. A Jarvis Cocker, sí. que esto que está contando Guille, tú desde la perspectiva de traductora, teniendo que meter en la cabeza de Jarvis Cocker, ¿cómo ha sido eso? Bueno, eso fue hace muchos años, hace más de 10. Cantante de Pulp, bueno, vamos a ponerlo, sí. para el que no conozca, Pulp, Maravilloso de banda. Sí, y yo además era muy fan, bueno, yo soy sí. muy fan de Pulp, y me parecía que era increíble poder hacerlo. Y lo que hice fue muchísimas notas al pie, porque además era una edición bilingüe, con lo cual evidentemente todo el mundo iba a comparar si le parecía bien o mal mi traducción, que es lo peor que te puede pasar. Y me dijeron, mira, no hay espacio para las notas al pie, y era que eran prácticamente una tesis doctoral, mis notas al pie. Pero... Bueno, tienes otro libro ahí. ¿Eh? Con las notas del pie puedes sacar otro libro. Sí, la verdad es que podría. Pero fue torturante y gratificante a la vez, porque claro, tú tienes un ritmo en tu cabeza que es el de esas canciones que conoces también, y luego tienes que trasladarlo a algo que tienes que quitar la música de tu cabeza para no hacer ni las rimas fáciles. Luego que Jarvis Cocker además usa muchísimos dobles sentidos, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo, por ejemplo, la canción, la de Cocaine Socialism, la de socialismo cocainómano, que trata una historia que le pasó a él, que es cuando los laboristas le pidieron que
que fueran al número 10 de Downing Street a una recepción y si le podía firmar estos discos para su hija, no sé qué, y que estaban todos esnifando cocaína, ¿no? Y entonces decía, claro, la canción dice Welcome to my party. Entonces, ¿qué dices? ¿Partido? ¿Fiesta? ¿No? Y era como... Entonces, Claro. cada 3 líneas era algo así. Ostras, claro. Entonces tienes que tomar decisiones y a veces también son más emocionales que racionales, pero las decisiones, yo creo que traducir canciones o poesía es precioso y a la vez imposible. O sea, me parece que es una tarea muy difícil porque siempre va a ser frustrante. Nunca, Claro. la traducción en sí, traducir es algo frustrante porque nunca, por más que encuentres un símil, hay ciertas palabras que tienen, o sea, el significante supera al significado, ¿no? Claro. La palabra tiene un ritmo, tiene una sonoridad, tiene varios significados que, ¿no? que no llegas a ellos, pero a la vez fue muy chulo porque pude descubrir muchas cosas del trabajo de él y su obsesión con su ciudad, con Sheffield, con los ríos que pasan por Sheffield. O sea, tuve que estudiar urbanismo un poco para tal, pero fue muy guay. Lo recomiendo traducir. Sí, que al fin y al cabo, claro, él también tiene su propio universo, ¿no? Un universo muy particular, claro. sí, sí, sí. Hablabas del doble sentido. Sí, bueno, Federico García Lorca decía que cuando le preguntaban qué significa verde que te quiero verde, él decía, significa lo que tú quieras que se signifique. Sí. Es que al final, claro, eso en literatura, cuando escribes un libro, una novela, no puedes llegar al doble sentido, ¿no? Claro. Tienes que ser certero. Unívoco. Unívoco, nunca mejor dicho. Sí. Y con Common People era, ¿qué hago? ¿Qué digo? Gente normal, gente corriente, gente común. No me acuerdo lo que dije al final, claro. Sí. pero era imposible. Hablamos, pues ahora que estamos hablando de Poole, de Jarvis Cocker, de todo, una de las cosas que yo me planteo muchas veces, y nosotros somos de la misma generación, venimos de una generación en la que seguramente, no sé en vuestro caso, supongo que tendréis músicos que eran tan importantes o más que escritores o que cineastas y todo. No sé en vuestro caso, bueno, el tuyo, Jarvis Cocker, seguro. No. ¿No? ¿Alguien más? P.G. Harvey. Ah, P.G. Harvey, claro. Sí. ¿Tú, Guille? ¿Tenías alguien ahí, un músico? Bueno, no sé, mucha gente me crié también viendo a los ingleses de reojo y P.G. Harvey era una de mis musas también. Tuve la suerte de verla varias veces en varias giras y bueno, quizá P.G. Harvey sí que en este contexto también como, bueno, ella venía de una tradición también donde las letras y también su romance con Nick Cave la colocó como también en un lugar raro como de pareja y hasta que se vio que era tanto más que sobre todo en aquella época, ¿no? Que quizás Nick Cave, bueno, no me acuerdo, ¿qué venía un fue? poco antes, 90 y no, Nick Cave con los 80 había sacado ya esos discos y ya venía como... Y luego P.G. Harvey se juntó, sí. Pero sí, yo creo que, a ver, formamos parte con nuestras particularidades y sin conocernos mogollón, pero yo creo que formamos parte, o podremos sentir que formamos una parte de una generación que a nivel cultural pues tenía la vista muy puesta en lo anglosajón y que a nivel musical seguro, literario a lo mejor con más variedades, pero yo creo que era la referencia, ¿no? Y para nosotros también a la hora de montar una banda, yo creo, y mis compañeros también, había poca gente que dijera, no, yo quiero ser como Serrat. Todo el mundo quería hacer una banda porque en aquella época hacer una banda molaba mucho más que ser artista. Ahora todo el mundo es artista y no hay bandas. Pero entonces era... Hace poco hablaba con un chico jovencito que está empezando tal y me decía, pero ¿por qué haces? O sea, no es muy complicado hacer una banda. Tienes que negociar las cosas, si no te gusta lo que hace tu compañero. Y eso de ensayar, porque yo grabo directamente. Y dice, ¿por qué ensayas? Y claro, me salió a decirle, pues porque me gusta. Y no sé, no encontré una contestación lógica. Le dije, me gusta, me parece una buena manera de pasar la vida, ¿no? Claro. Hacer música con mis amigos. Claro. Pues sabes que una vez estuve entrevistando a Liz Phair, que también seguro que bueno, para mí era referente de noventero, y me contó que su hijo no sale de su habitación. Es músico, pero no sale de su habitación. Y me decía... Claro, ya como música de los 90, que
decía, yo tenía un circuito, yo sabía que si iba a Chicago, digamos, toda la gente del indie o del hardcore me las iba encontrando en las tiendas de discos y que iban como te encontrabas a cierta gente que iba a ciertas giras o por ciertas ciudades. Y ahora mi hijo para hacer música no sale de su habitación porque sus amigos los tiene online. Claro. Quizás eso también ha cambiado en eso. Bueno, ha cambiado mucho y yo creo que haciendo un poco de abuelo cebolleta ya y diciendo en mis tiempos, no, pero antes cuando hablábamos de que si cuando tenías una idea en la música, en la poesía, podías compartirla rápidamente y si en ficción o un libro tienes la necesidad de desarrollarlo más para que esa idea tenga forma o pueda ser compartida, para mí una de las cosas que más radicalmente ha cambiado la manera de enfrentarse, o sobre todo la manera de relacionar lo que haces con el tiempo físico, quiero decir, sobre todo es la que tiene que ver con el tiempo de respuesta, ¿no? Es que ahora la composición, o sea, nosotros componíamos, ensayábamos, y ir a un estudio era algo bueno, pues que quedaba para los privilegiados realmente, para los que conseguían primero el dinero y luego tenían las canciones o la habilidad suficiente como para ir a un estudio, ¿no? Y entre medias una banda se hacía, aprendía a tocar, acababa teniendo su estilo, su personalidad, tenía que bregarse por un montón de conciertos. Hoy, a nivel tecnológico, ese camino se ha cortado tanto que prácticamente pues, estamos ya viendo toda una generación que compone y graba prácticamente a la vez, porque está componiendo con el ordenador, y que además, como decíamos, canta muy bajito, porque normalmente canta para no molestar a sus padres, porque graba por la noche en su cuarto. Sí. Y no tiene que gritar como se gritaba en un local antes, porque tenías que sobreponerte a la batería, a los amplificadores y a todo el mundo, ¿no? O sea, el contexto genera también nuevas formas de hacer las cosas, ni mejores ni peores, pero que vienen condicionadas absolutamente por la manera en la que tú tienes. Antes tardabas mucho en recibir el aplauso de alguien. Tenías que currar, o sea, que tenías que esperar, hacer una canción, ensayarla, tocar en directo, ¿no? Esa persona que hace la música y según la ha terminado la cuelga en SoundCloud o en cualquier otra plataforma y esa misma noche no tiene el resultado, el feedback que espera tener, puede dormir mal esa noche, ¿no? Después de todo, ¿no? Hay una cosa también que estamos hablando con literatura y música, música y literatura, que yo siempre he echado un poco de menos, no sé cómo lo veis los dos, y es, por lo menos en España, sí que hay una, seguramente porque en el mundo anglosajón, ¿sabes? Sí que se entiende que la música forma parte de sus vidas de una manera, desde una perspectiva cultural mucho más interiorizada, ¿no? En Estados Unidos, en el Reino Unido, pero también incluso en Francia, ¿no? Y aquí como que la música siempre ha tenido que ver más con el entretenimiento y a lo mejor un poco con esa parte de toque de verbena que no tiene que ver tanto con entenderlo como cultura, por lo menos antiguamente, y que es que la literatura, ¿no? Hay una literatura pop. No sé si tú, Lucía, como también escritora, has hecho en falta eso dentro de la literatura española, me refiero. Literatura pop que pueda tener esos referentes en el que no hace falta vivir de esa... Bueno, yo creo que hubo también nuestra generación fue una de las primeras que incorporó referentes extraliterarios, aunque en España estoy hablando, sí, no, sí, ni siquiera en sí, español, porque otros países son muy diferentes. Claro. Pero todo lo que se llamó la generación nocilla, Sí. que era más o menos de mi generación, nacidos antes del 82, digamos, 83, premillennial, digamos, o geriátricos millennials, somos gente que evidentemente nos hemos criado en una cultura de consumo en la cual la diferenciación del escritor, como si estuviera en una torre de marfil, a la cual nada le toca y no ve la tele y no ve películas y no escucha música pop o rock o la que sea. Hay gente que lo hizo con más voluntad estética que otra, claro. Yo creo que mirándose en lo anglosajón, y gente que menos. A mí lo que me parece que a mí personalmente no me interesa demasiado, o sea, sí que esta parte de lo pop me interesa porque me gusta mucho, o sea, es una literatura que yo he consumido mucho, no tanto desde España, sino desde el realismo sucio americano. Claro.
McKinney, Stone Ellis, etc. Pero me interesa, por ejemplo, lo que hace Laura Fernández, Claro. ¿no? Gente que no necesariamente suena a algo que es de aquí, ¿sabes? Sí que me parece extraño esta especie de vuelta al costumbrismo, ¿no? Como que esta especie de nostalgia costumbrista literaria de el colacao que yo tomaba en el 86 cuando era pequeño, eso creo que tiene más que ver con otra cosa Sí. que es extraliteraria y que es un costumbrismo que a mí personalmente no Claro. me interesa. Sí, sí, yo hablaba más por el tema a veces, o sea, el costumbrismo es muy interesante, con el pop, eso, ¿no? Cómo incorporas de una forma natural el que, por vez de hacer un libro en el que los referentes tengan que ser siempre en torno al mundo de la literatura, ¿no? O sea, Claro. puedan ser... Pero, por ejemplo, Laura, todos Claro. sus personajes de la última novela, de la señora Potter, tienen los nombres de gente de los Gremlins, ¿no? De actores de los Gremlins. Y luego hay nombres de ciudades que son cantantes de rock. A mí me pasa lo mismo. Yo tengo escondidas en Cauterio cosas que son estrictamente musicales. Exacto. Y hay referencias, creo que de hecho salís en algún momento ahí. En Vetusta Morla, me acabo de acordar. Sí. Me acabo de acordar en el escenario. Y quiero decir que para hablar de nuestra generación, tú puedes decir a esta persona le gusta pues Pulp y ya parece que define algo, ¿no? En nuestra generación. No, yo pensaba cuando escribía Cauterio, ¿va a haber móviles o no? Claro, que ¿cómo no voy a meter un teléfono móvil? Si es que me acuerdo que había gente que hablaba hace un par de años de ¿qué haremos los que estamos escribiendo un libro en pandemia? ¿La metemos o no? Y es como, haz lo que quieras, o sea, Claro, es tu mundo de ficción, ¿no? Si la necesitas meter, la metes, si no, no. ¿Por qué hay que escribir como si no? Como si no me molestan muchos escritores que escriben diálogos que no son no son realistas, O sea, como que nadie habla así, Sí, ¿sabes? exacto, sí, que escriben como si les fueran a leer en el club británico de literatura, ¿no? Privado, ¿no? Algo Exacto. así. Y no intentando que es lo que es la música, yo creo que no suele pecar la música cuando viene de donde tiene que venir, de la calle, ¿no? Que es al fin y al cabo, es un poco esa diatriba, parece como que la literatura siempre ha tenido que defenderse en lugares muy cerrados y muy selectos, y en cambio la música popular, funcionaba desde la calle, lo hemos visto en todos, podemos ver de todos los que hemos citado aquí, todos han salido de ahí, y cómo no, cómo podemos romper eso, ¿no? O si se rompe, no sé si crees que se ha podido romper ya con cierta generación. Yo creo que sí, porque de la misma manera que él contaba, ¿no? Que la gente también compone en casa y hay mucha gente que ahora, o sea, escribir es algo que no es caro de hacer. Claro. Es lo que laborioso. tiene, que tú puedes estar tú en tu casa y otra cosa que ya abriríamos otro melón es el mercado editorial que tenemos, que para mí, y eso sí lo quiero decir, el mercado español es muchísimo más conservador que el mercado latinoamericano, por ejemplo. Es decir, a Mariana Enríquez le hubiera sido mucho más difícil publicar si hubiera sido de Cuenca que siendo argentina, porque una historia como la última de 500 páginas con David Bowie, hablábamos de referentes, ¿no? Hay cosas que aquí nos cuesta mucho ver, pero yo creo que sí que hay, sin duda, que todo ya está muchísimo más mezclado y que ya esa especie de atalaya de la que hablábamos antes quizás la tienen algunos, pero nadie con dos dedos de frente se piensa a sí mismo como un escritor de principios del siglo XX. Claro, sí, eso tal vez tampoco lo tiene, y algo que es muy importante, el público, ¿no? O sea, el lector como el oyente, ¿no? Que la gente más joven viene totalmente fuera desprejuiciada en ese sentido, absorben, como tú lo habéis dicho, ¿no, Guille? Absorben todo de una manera mucho más libre, inmediata, caótica incluso, ¿no? No está tan dirigida por diferente, y sucede igual con la música, ¿no? Sí, yo creo que es un debate quizá que tiene más que ver con nuestras preguntas que con la realidad de quizá una generación que ya ha crecido con todo eso mezclado de una manera normal, ¿no? Yo me acuerdo como anécdota un poco literatura, música alta-baja, que cuando le dieron el Nobel a Dylan, había un amigo poeta, muy dilaniano además, que estaba en contra.
Y yo le decía, pero chico, si eres dilaniano y tal. Y me decía, joder, dice, para 4 lentejas que tenemos los poetas y Sí, va, sí. va este que lo tiene todo y lo ha tenido todo y nos la quita. No la quito, claro. Dice, ha tenido Grammys, ha tenido Oscar, o... Sí. No, Oscar no sé si ha ganado, pero Sí, pero que parte muchas veces creo que de ese intentar mantener tu terruño es porque también en ocasiones pues es escaso. Es como el tema o identitario asociado a determinadas músicas, que ves que al final es una cuestión de subvenciones. O sea, Claro. que podemos generar un discurso en torno a un montón de cosas, pero que muchas veces hay ciertas cuestiones que tienen que ver con no entres aquí o no te metas allá, que es que bueno, pues hay ciertas músicas o ciertos determinados sectores pues que necesitan ayuda y que necesitan ser potenciados y que no está bien visto a lo mejor que alguien de fuera Claro. pues Pero esa regla, por ejemplo, cuando le dieron el Nobel a Dylan, yo es que tuve que escribir largo y tendido el tema porque además me posicioné muy a favor del Nobel a Dylan, a favor de que se lo diesen, pero se lo dieron a Darío Fo, que hace teatro, y no se generó ningún debate, supongo, no lo recuerdo. Quiero decir, al final, eso que dices forma parte más un poco de cómo la industria o cómo el sector, ¿no? El gremio no quiere que le quiten, pero... se trata al final de lo que hablamos al principio, ¿no? De conectar, ¿no? Y de explicar la sociedad o de explicar la vida a través del arte, de componer, sea músico, seas escritor. Y en ese sentido, ese debate, ¿no? Que quedó ahí ha terminado causando un dilema que es hasta qué punto una cosa es literatura o hasta qué punto otra cosa no es literatura. No sé si tú, cuando vosotros tenéis claro el territorio de lo que es literatura y lo que no cuando os ponéis a escribir. Es decir, tú, por ejemplo, Lucía, al escribir un libro, ¿no? O Guille, al escribir una canción, ¿no? ¿Estás pensando todo el rato, esto es literatura, o simplemente lo haces porque...? Oh, sí, pensando todo el Claro, rato por eso eso no te lo digo. haría. O sea, No podría hacerlo. No, pero sabes, por ejemplo, lo que a mí me ha pasado con esta novela es que había capítulos que eran autoconclusivos, ¿no? Que no llevaban narrativamente a ningún lado, que podrían... Hay 3 o 4 que están ahí en medio, que son más poéticos que narrativos de ir a algún sitio, pero para mí me parecía que servían para explicar a los personajes. Y les daba miedo a las editoras, como decir, bueno, pero es que no avanza la acción. Es que igual no necesitamos que avance la acción Claro. todo el tiempo. Igual también tenemos que aprender a poder disfrutar de momentos que no necesariamente, que tienen un valor estético de disfrute y que no tienen por qué, o sea, que no tienen por qué ser una película de acción, ¿no? Y creo que a veces los creadores en general, como yo me tengo que... No me peleo, pues es un encanto mis editoras, pero te tienes que bregar con estas cosas, defender cierto material que sea más arriesgado que no el Pero hecho es muy de difícil. sota caballo rey, porque es importante que exista la pluralidad literaria y las cosas que no necesariamente estén estandarizadas, ¿no? En ese sentido creo que eso es importante. Pero es muy importante. Al final es como bebemos. Yo, por ejemplo, en el libro que he sacado también, el libro, me decía el editor, ¿no? Que decía que había algo que le gustaba sin saber, pero que era como a veces frases que decía, tiene que ver más con canciones de pop que como escribes que con el tema, ¿no? Es Pepitas, ¿no? Que es una editorial muy clásica, muy de casi mirando al siglo XIX más que al XXI, ¿no? Y en ese sentido es porque al final algo que puede funcionar o no y no sabes muy bien cuándo funciona, ¿no? Total. Pero no sé cuánto vamos de tiempo. Yo es que no tengo... Yo sigo hablando, o sea, seguimos preguntando. 10 minutos me dicen. 10 minutos. Es que no tengo ningún referente por aquí y como yo estoy un poco aquí dirigiendo, en ese sentido, vale. Guille, tú escribes canciones, pero también escribes poesía. Clásica pregunta que te hemos hecho todos los periodistas 20 veces, pero ¿hasta qué punto es de diferente para ti ponerte a escribir una canción es ponerte a escribir una poesía? Que todos son versos, al fin y al cabo. Sí, bueno, a ver, quizá recogiendo un poco la pregunta de antes, en mi caso sí que no tuve esa sensación o esa pregunta de qué es literatura y qué no, porque yo creo que es algo que si te planteas no te impide lanzarte a hacer nada. Pero sí que cuando en el primer momento que se me ofreció publicar, yo tenía cosas escritas, pero sí que tenía como esa
ese pudor de decir, bueno, vengo de un cierto mundo, a ver qué va a pensar el mundo editorial si intento publicar, porque a ver si van a pensar que es porque soy del grupo. Otro intruso, ¿no? O tal, sí, como la sensación está rara, que me ayudó mucho en su momento que mi primer libro lo publicara una editorial que publicaba a gente precisamente que no venía del mundo literario puro y duro, sino que venía de la música. De hecho, ahí publicamos muchos, pues Enric Montefusco, Ricky también publicó ahí, Lezón de McEnroe, mucha gente que a lo mejor pues teníamos cosas escritas, habíamos escrito, pero nos parecía que ese salto a la editorial pura y dura pues nos iba a costar un poco más, ¿no? Con el segundo ya me pasó menos porque sí que, bueno, pues entendí que desde el primer momento o organicé desde el primer momento una estructura y una serie de poemas que estaban pensados para el libro y no pasaron nunca por un local de ensayo, ¿no? Para mí, supongo que esto es personal, a lo mejor alguien que se dedique a las dos cosas tiene otro tipo de pautas, ¿no? Hablábamos antes de Sabina, ¿no? Que hace sonetos, ¿no? Pues para mí es como todo lo contrario, ¿no? Quizá la música me permite que la letra sea como el molde que pones o no sé, lo que recubre algo que ya está modelado o que ya tiene su estructura, que tiene su ritmo interno, que está definido, acotado por un número de sílabas que tienen que ver con la melodía, que tiene que ver en mi caso también con un imaginario compartido con mis compañeros también del grupo. Y quizá la poesía en ese sentido a mí me permite mayor libertad desde el punto de vista formal, también de contenidos y de explorar quizá otro tipo de cosas y también como dices tú, yo en el último libro, por ejemplo, tengo bastantes partes como de prosa poética donde digo, bueno, no sé si es correcto, si no es correcto, si entra aquí, pero es una forma también a veces... Pero tú sabes cuando te quedas con un verso y dices, este verso va a un poema, este verso va a una canción. Ahora sí, antes me costaba más, pero que no deja de ser una decisión y una intuición, no sé si está bien o está mal, pero sí que tomo esa decisión a priori, ¿no? Cuando o sea, en los archivos del ordenador hay una carpeta de cosas de música y otra carpeta de poemas, ¿no? Y a veces hablábamos, ¿no? De que, y eso muchos músicos lo han contado, bueno, Lucía, que también has entrevistado a un montón de gente y has hecho mucho, también te lo han contado a lo mejor, ¿no? Como a veces hay momentos en que la música se impone tanto, el momento que estás buscando con eso, que al final, por ejemplo, en Copenhague, ¿no? Terminas diciendo o, porque no hay nada mejor que poner que o, que cualquier frase que pongas, sí. ¿no? Bueno, eso eran los días raros. Los días raros, perdón. Le contaba a Fernando antes que, hablando de ese tipo de canciones, que algunas nacen como solas y crecen de la mano la letra, la música y todo va fácil, y otras que empiezan a tener tanto desarrollo a nivel musical y de producción que el propio trabajo musical te va acotando, te va diciendo, bueno, pues tiene pinta de que esto le vendría bien que fuera, es como cuando estás construyendo algo y dices, mira, esto huele a novela negra o huele a planos generales. Y yo en esta canción tenía como muy clara la estructura, era una estructura como hecha a bloques de 3, ¿no? Toda la primera parte era con 3 bloques de versos, también los cambios musicales pasaban cada 3 vueltas, estaba como muy organizadito ahí. Pero un día ensayando, en la parte final, en la que hay una rueda de acordes que van como haciendo un canon sobre una misma melodía, Pucho en ese momento se puso a hacer una cosa que nos dejó a todos alucinados y que nos hizo seguir y seguir dando vueltas y vueltas, que es el final de Los días raros, cuando empieza a hacer el todo esto que se va repitiendo. Entonces, claro, aquello se quedó grabado en un cassette, me parece que era, o algo que teníamos para grabar, y yo cuando estaba en casa me lo ponía una y otra vez, y sabía que la canción iba a empezar como abriendo, tenía la imagen como de alguien que está abriendo un regalo que lo abre con mucho cariño, pero que al final es un regalo que está envenenado, ¿no? Esa superposición de capas. Para mí tenían que ver con el desenvolver algo. Pero ese final tenía tanta fuerza melódica y era tan épico en ese sentido que cualquier texto que ponía me parecía que le quitaba toda la fuerza que podía tener y además que no justificaba que se cantara de esa manera, no le encontraba ningún sentido.
Entonces al final lo que hice fue como tirar de atrás para adelante, dejarlo como grito y que la última frase fuera un grito que acaba en eco y ese final de alguna manera se justificaba porque era el eco que recogía el final del texto de la canción, ¿no? Y a partir del eco, y fue como una canción que se fue trenzando desde el principio y también desde el final. Entre medias fui construyendo todo lo que había entre medias, ¿no? Probablemente es la letra que más me ha costado hacer, pero no por la letra en sí, sino porque la construcción, la arquitectura de la canción estaba tan definida que las palabras eran casi un problema. Tenías que encontrar exactamente lo que... ¿no? Es como si tuvieras que ir descubriendo. ¿Os acordáis de esas cosas que había que rascar para ver lo que había debajo, ¿no? Pues yo tenía que rascar y encontrar la que había, porque si no, la letra entorpecía la música. Y se quedó el logo. Y se quedó el logo, sí. Y es lo que canta todo el mundo a pulmón abierto. Bueno, el resumen es, si no vas a mejorar una bonita melodía, no hagas una letra. Exacto. Primero, hablando de música, melodía, Lucía, lo digo porque yo lo llego a hacer con artículos, incluso cuando escribo. ¿Te lees en alto? No. ¿No? O sea, los artículos no. No, bueno, yo hago un artículo... O sea, ¿te lees de lo que escribes? ¿Te lees en alto? ¿Buscas...? No. Hablábamos precisamente de la frecuencia para ver cómo te oirías en la radio, en tu propia frecuencia. He tenido que hacer algún audiolibro. Sí, o sea, bueno, Ofendiditos lo sí. he hecho en audiolibro y es curioso porque, claro, de repente estás tú ahí. Pero no. Alguna vez que me han pedido que haga alguna lectura en voz alta de Cauterio, no... Pero a ti misma no te lees, por ejemplo, porque el otro día el New York Times llevaba un artículo que decía que hay ese como que hay ¿Quién, muchos perdona? el New York Times llevaba New York Times. un Sí. artículo sobre cómo hay gente que se lee en alto, ¿no? Sí. Para ver cómo queda lo que ha escrito. Yo a veces lo hago, pero para detectar los fallos, porque si realmente a veces necesitas, por supuesto, otro par de ojos, eso lo sabemos Claro, todos, sí. pero cuando lo lees te das cuenta de que eso no concuerda, etc. Pero no, porque es que es la voz interior la que a mí me sirve. Claro. Me doy cuenta que no es... cuando lo leo en voz alta a veces... también me pasa, pasa lo típico, primero que te da vergüenza, como odias tu propia voz, Como cuando a todos escuchas nos en la pasa, radio, ¿no? no te gusta tu propia voz, y luego el terror que te habrá pasado, os habrá pasado, que es cuando te llega el libro a casa, que ya no lo puedes cambiar, claro, que ya es que ese libro es así, y ahí quieres no existir. ¿Pero tú lo lees? ¿Eh? Yo cuando llega a un final, o sea, yo jamás escucho un disco una vez está terminado, pero es que llega un punto donde no abro ni el libreto. Por si hay un error, una errata, por si... O sea, prefieres vivir Pero- con... O sea, ella sí, Claro. ¿no? No, bueno, no, cuando te llega el libro a casa, que te llegan los ejemplares Sí. de la editorial y dices, Dios, Pero lo abres no. inmediatamente y miras a ver si... No, yo no miro nada, Ah, yo tampoco. pero lo geo y digo, no, ay, qué horror, ¿cómo he hecho esto? Te da una... Siempre, o sea, me han dicho que además pasa siempre, que no se va. O sea, exacto. Y eso, joder, es... Bueno, sí, yo conozco gente que me contaron que abrían el libro por cosas más llegar y lo primero que vieron fue una rata. Bueno, o sea, eso tiene que eso ser ya. demoledor. Se te va todo... Los 4 años de trabajo se te van a tomar... A mí me pasó tiempos. con la traducción de Jarvis Cocker, que por supuesto pusieron mal mi apellido, pero lo pusieron mal de una manera como que no parecía que ni siquiera, no era JTJ, no, era como Lucía, no sé, Santa Sommelier, o sea, ahora era otro apellido. Vale. Eso sí que es una Horrible. Bueno, yo no sé tampoco preguntas, si se pueden hacer preguntas, yo creo que no, ¿no? O sea, es que, perdonadme, yo es que normalmente en estas cosas hay preguntas y todo, pero... No, me dicen que cortemos. Ah, que cortemos. Así Pues si te lo queréis hacer digo. preguntas, va a ser por Twitter. Bueno, pues un aplauso para ellos, yo creo que... Muchas gracias.